No hay que ser muy observador para darse cuenta que en este mundo abundan las tragedias. Abrimos los periódicos, vemos las noticias en televisión o en la internet y de inmediato nos topamos con algo terrible que ha ocurrido en algún lugar del planeta. Guerras, violencia, desastres naturales. Es como si todo se confabulara para que nunca olvidemos que vivimos en un mundo dañado por causa del pecado. Sin embargo, no todas las cosas trágicas que afectan a los seres humanos se convierten en noticia, porque muchas pasan desapercibidas y otras ni siquiera son consideradas como tragedias, como es el caso de lo que veremos en esta mañana acerca de la incredulidad. Mis hermanos, la incredulidad es una tragedia de enormes proporciones. Sin embargo, mucha gente considera la incredulidad como una clara manifestación de brillantez intelectual. De hecho, algunos ven la incredulidad como un elemento indispensable para el progreso humano. El cristianismo esclaviza al hombre, mientras que la incredulidad nos libera. La incredulidad nos permite afrontar la vida con una mente abierta y sin prejuicios. Pero lo cierto es que nunca ha habido ni habrá ninguna guerra, ninguna hambruna, ningún descalabre económico, ningún desastre natural que haya cobrado más víctimas ni haya causado tanta destrucción como la incredulidad. La incredulidad distorsiona seriamente la capacidad que tiene el ser humano para razonar con objetividad. La incredulidad lleva al hombre a separarse de Dios, que es la fuente de todo bien. Y eso es lo que nosotros vemos en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana en nuestra serie consecutiva en el Evangelio de Marcos. Marcos nos dice que el Señor se marchó de allí, es decir, de Capernaum, y llegó a su pueblo. Su pueblo era Nazaret, el lugar donde él se había criado. Nosotros vimos hace unas semanas atrás cómo el Señor en la ciudad de Capernaum había llevado a cabo 2 milagros extraordinarios. El Señor había sanado a una mujer que estaba padeciendo una larga enfermedad y luego resucitó más bien a la hija de Jairo. En ese tiempo Nazaret era un poblado pequeño, no llegaba ni siquiera a las 500 personas, era un pequeño poblado de Galilea, ese tipo de lugar donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Yo recuerdo cuando era niño y vivía en San Juan de la Maguana que todo el mundo era tío tuyo. Y todo el mundo se conocía, eran unas cuantas familias que nos conocíamos muy bien. Más o menos eso ocurría en Nazaret. Y como era siempre su costumbre, en el día de reposo el Señor se dirige a la sinagoga, que era el lugar donde los judíos adoraban a Dios en el sabbat, en el día de reposo, cuando no podían asistir al templo. Y al llegar allí, ya Jesús era reconocido como un maestro. Así que el líder de la sinagoga le da la oportunidad para enseñar la palabra. Marcos no nos dice cuál fue el pasaje del Antiguo Testamento que Jesús expuso ese día, tampoco cuál fue el contenido de su mensaje, pero podemos estar seguros de que el Señor aprovechó la oportunidad para hacer lo que siempre hacía cuando predicaba la palabra de Dios, demostrar que todas las escrituras apuntaban hacia Él. Vayan conmigo por un momento al capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Allí se narra otro incidente similar que ocurrió precisamente en la sinagoga de Nazaret. De hecho, algunos opinan que Lucas capítulo 4 es el pasaje paralelo de Marcos capítulo 6. Personalmente, yo creo que estos dos incidentes ocurrieron en 2 ocasiones distintas. Sin embargo, el pasaje de Lucas nos ayuda a entender mejor qué es lo que está sucediendo en el pasaje de Marcos. Lucas capítulo 4 versículo 16. Dice aquí que Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado. Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías.
Y abriendo el libro, recuerden hermanos que no era un libro como este, era un rollo. Y Jesús de manera intencional comenzó a abrir el rollo hasta que llegó a Isaías 61. Y allí leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí. Un pasaje netamente mesiánico. Me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y ahora dice Lucas que cerrando el libro, el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy esa persona de la que habla Isaías. Yo soy ese individuo que ha sido ungido con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no tenemos el tiempo ahora en la mañana para buscar otros pasajes de las Escrituras, pero mis hermanos, siempre que Cristo predicaba la palabra, hacía exactamente lo mismo: demostrar que todo el Antiguo Testamento giraba en torno a él. Por eso alguien decía que Cristo predicaba a Cristo y a este crucificado. Cristo siempre predicaba a Cristo. Y eso fue probablemente lo que ocurrió en Marcos capítulo 6. Ahora, ¿cómo reaccionó esta gente de Nazaret ante la predicación de Jesús? Bueno, eso nos lleva a nuestro primer encabezado en la mañana de hoy. Aunque los habitantes de Nazaret reconocen la sabiduría y el poder de Jesús, ellos deciden rechazarlo en contra de toda evidencia. Versículo 2: cuando llegó el día de reposo, Marcos 6:2, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Mis hermanos, es importante recordar que la mayoría de esta gente conocía a Jesús desde que era un niño. Probablemente allí en la sinagoga de Nazaret había personas que le habían cambiado los pañales a Jesús. Había personas que habían cargado a Jesús cuando era un bebé. Ellos sabían que él no había estudiado teología bajo la tutela de ningún rabino. Ellos nunca le vieron hacer ningún milagro durante los primeros 30 años que Jesús vivió en Nazaret antes de comenzar su ministerio público. Pero resulta que ahora le escuchan predicar la palabra y Marcos nos dice que entran en un estado de shock. Eso es lo que significa la palabra asombrarse aquí. Ellos estaban boquiabiertos, ellos estaban atónitos porque nunca en su vida habían escuchado a nadie predicar y enseñar las Escrituras de esa manera. Ellos nunca habían visto a nadie llevar a cabo los milagros que el Señor hacía. Pero en vez de postrarse delante de él y aceptarle como Señor, la gente de Nazaret reacciona con una extraña mezcla de sorpresa y de incredulidad. Ellos no pueden negar la evidencia, pero al mismo tiempo se resisten a aceptar que ese Jesús al que ellos habían visto durante toda su vida, ese Jesús, el hijo de María, el carpintero, ese era el Mesías que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús no encajaba con las ideas preconcebidas que ellos tenían acerca del Salvador. Y aunque no podían explicar cómo es que ahora enseña con tanta sabiduría, no podemos saber cómo es que él hace todos esos milagros. Él vivió aquí en Nazaret como cualquiera de nosotros. Como alguien dijo, la familiaridad produce desprecio. La familiaridad produce desprecio. De hecho, hermanos, eso es algo que vemos a todos los niveles. Hay personas que son muy famosas, que son muy apreciados fuera de su entorno. Y de hecho, hay músicos que murieron en la ruina total porque fueron apreciados muchos años después. Sus contemporáneos no apreciaron su música. La gente que los conoce de cerca los ven con otros ojos. Y eso en parte fue lo que ocurrió con Jesús en la ciudad de Nazaret. Versículo 3: ¿no es este el carpintero
Y ya inmediatamente nosotros nos imaginamos a un individuo, ¿verdad?, con una escala, trabajando con madera. No, la palabra que aparece allí es la palabra griega tecton, de donde viene la palabra arquitecto. Esta palabra lo que implica es alguien que construye cosas con sus manos. Y puede ser de madera, puede ser de piedra, puede ser de hierro. Jesús era un artesano. Jesús era un constructor que hacía cosas con sus manos para la gente de Nazaret. Así que es muy probable que muchas de esas personas tuvieran en sus casas obras de madera, de piedra, de hierro que Jesús construyó para ellos cuando trabajaba en el taller de José. Ahora, por supuesto, lo que está detrás de ese comentario, ¿verdad?, no es la habilidad que Jesús tenía para hacer cosas. Lo que ellos querían resaltar era que en la perspectiva que ellos tenían de Jesús, Él era un hombre común y corriente. Él era un artesano ordinario de Nazaret. ¿Cómo es posible que un individuo tan ordinario ahora pretenda ser el Mesías del que hablaron los profetas? Pero el asunto no termina allí. Versículo 3 otra vez. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Hay un lector occidental del siglo XXI, este comentario puede parecerle inocente. Después de todo, Jesús en su naturaleza humana nació del vientre de María. Y por lo tanto, en ese sentido podía ser considerado como su hijo. Yo enfatizo, hermanos, la frase en su naturaleza humana. Porque Él es el Hijo eterno de Dios. Y por lo tanto, Él no comenzó su existencia cuando nació en la aldea de Belén en un pesebre. Ahora, lo que llama la atención de esta frase es que los judíos no solían identificar a las personas relacionándolas con su madre, sino con su padre. Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? ¿Ustedes recuerdan esa pregunta del Señor en Juan capítulo 21, versículo 16? Simón, hijo de Jonás. Nosotros no sabemos cómo se llamaba la mamá de Simón Pedro, pero sabemos que su papá se llamaba Jonás. Esa era la forma como los judíos eran identificados en los tiempos bíblicos. Y es por eso que muchos buenos comentaristas consideran que esta expresión en Marcos capítulo 6 es un insulto velado. Es como si Jesús hubiera sido un hijo ilegítimo. María dice que ella salió embarazada milagrosamente. Pero lo único que nosotros sabemos es que José no era su padre natural. De hecho, hubo una ocasión en Juan capítulo 8, versículo 41, en que algunos judíos se sintieron ofendidos por algo que Jesús había dicho, y ellos le dijeron abiertamente: nosotros no somos hijos de fornicación. Como, ¿verdad?, implicando, revisa tú tu linaje. Revisa tú tu origen y quién fue tu papá, porque nosotros no somos hijos de fornicación. Así que, hermanos, esta gente veía a Jesús como un hombre común y corriente, como un hombre ordinario, y posiblemente lo veían como un bastardo de la ciudad de Nazaret. Pero el versículo 3 añade un detalle adicional. Y es que los hermanos de Jesús también eran conocidos en la ciudad. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas, o sea que era más de una, ¿verdad? ¿No están sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban de él. De paso, hermanos, por más que la iglesia católica romana se empeñe en querer defender la perpetua virginidad de María, lo cierto es que el Nuevo Testamento enseña con toda claridad que Jesús tenía hermanos y hermanas. Y eso no es ningún comentario en contra de María. María era una pecadora salvada por la gracia de Dios, pero era una mujer piadosa, y no deja de ser piadosa por el hecho de haber tenido hijos, porque los tuvo con su esposo. Así que Jesús tenía hermanos, Jesús tenía hermanas, Jesús sabía lo que era querer ir al baño y estar la puerta cerrada. Él sabía lo que era querer ocupar una cama y hay alguien ahí durmiendo siesta. Él sabía lo que era eso. Por Juan capítulo 7, versículo 5, nosotros sabemos también que ninguno de sus hermanos creyó en él hasta después de su resurrección. De hecho,
En Marcos capítulo 3, versículo 21, dice que en una ocasión sus hermanos fueron con María a buscar a Jesús en la casa donde él estaba predicando, porque ellos pensaban que él se había vuelto loco. Así que, hermanos, Jesús era demasiado conocido en Nazaret para que lo tomaran en serio. Demasiado conocido. Ahora, yo quiero proponerles en esta mañana que esa misma familiaridad agravaba el pecado de esta gente en vez de excusarlo. Yo estaba tratando de imaginarme la escena. Jesús en Nazaret. Mis hermanos, estas personas llegaron a conocer a Jesús en todas las etapas de su vida. Y en el caso particular de sus hermanos, ellos compartieron íntimamente con él en muchas situaciones distintas. Y ellos tenían que haberse dado cuenta de que Jesús era diferente. Recuerden que Jesús es Dios hecho hombre. Y como hombre, él era en todo semejante a nosotros, excepto una cosa: él no tenía pecado. Él era sin pecado. Jesús nunca dijo una mentira a lo largo de toda su vida. Nunca. Jesús nunca manifestó el más mínimo rasgo de orgullo o de egoísmo. Jesús nunca hizo trampa jugando con sus amigos. Nunca se fijó en un examen. Jesús nunca desobedeció a sus padres terrenales, nunca, ni en la más mínima cosa, aunque él era el Hijo de Dios. Él fue como hombre sencillamente perfecto. Y la perfección difícilmente puede pasar desapercibida en un mundo tan dañado como el nuestro. Ahora, no solamente eso, estas personas conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Y ellos solo tenían que observar con un poco de atención para darse cuenta que Jesús encajaba perfectamente con la descripción profética del Mesías prometido. De hecho, en este mismo pasaje dice que ellos estaban asombrados por dos cosas: por la sabiduría extraordinaria de Jesús y por los milagros que él hacía. Y esas dos características se resaltan en el Antiguo Testamento como características del Mesías. Dice en Isaías capítulo 11 versículo 2 que sobre él habría de reposar el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y más adelante en el capítulo 35 de Isaías, los versículos 5 y 6, dice que a la llegada del Mesías los ojos de los ciegos serían abiertos, los oídos de los sordos se abrirían, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Mis hermanos, ellos conocían todos esos textos y un montón de profecías más que se cumplieron punto por punto en la vida de Jesús. El Señor nació de una virgen en la aldea de Belén, en la familia de David, en el tiempo preciso anunciado de antemano en el capítulo 9 del libro del profeta Daniel. Imagínate que tú tienes que ir al aeropuerto a buscar a una persona que tú nunca has visto ni en foto. Pero la persona te dice: mira, este individuo mide 7 pies de altura, está vestido completamente de negro, tiene una maleta plateada y una gorra del Escogido. Yo dudo mucho que haya más de una persona que encaje con esa descripción. Cuando tú lo veas, tú vas a saber que es él. Bueno, hermanos, Dios anunció de antemano suficientes detalles como para que los judíos no perdieran de vista al Mesías cuando llegara. Ellos tenían que reconocerlo. Y estos hombres y mujeres de Nazaret, ellos conocían lo suficientemente bien a Jesús como para comenzar a unir los puntos en retrospectiva cuando escucharan su predicación y vieran sus milagros. ¿A ustedes les ha pasado eso? Que en un momento dado ven algo y no les hace mucho sentido, pero luego ven otra cosa y comienzan a pensar en retrospectiva y dicen: ahora entiendo. Cuando ellos vieran a Jesús hablando de esa manera, cuando le vieran hacer milagros, ellos debieran pensar: wow, ahora yo entiendo por qué Jesús era diferente. Yo lo veía como cualquier otro niño, como cualquier otro joven, pero definitivamente él era distinto.
Pero en vez de hacer eso, estos hombres decidieron ir en contra de toda evidencia porque estaban determinados a no creer en Él. Esa es la gran tragedia de la incredulidad. Las evidencias están ahí, pero el incrédulo ha decidido pasarlas por alto. De hecho, esa es la acusación de Pablo contra toda la raza humana en el capítulo 1 de su carta a los romanos. Pablo dice, ¿por qué necesitamos el evangelio? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay una verdad que los hombres detienen, porque lo que de Dios se conoce, a ellos les es manifiesto. Dios se lo manifestó, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La tesis de Pablo en este pasaje es que Dios ha dado al hombre suficiente evidencia acerca de sí mismo y le ha dado capacidad para poder interpretar adecuadamente la evidencia, pero el hombre en su pecado ha decidido resistir con injusticia a la verdad. De manera, mis hermanos, que no es por falta de información que los hombres no creen. No es porque los argumentos no sean convincentes. Es porque el incrédulo se resiste a ser convencido por las evidencias. No se trata de un problema intelectual, se trata de un problema moral, de un problema espiritual. Es una rebeldía del hombre. Estos hombres y mujeres en Nazaret se toparon frente a frente con el hombre más maravilloso, con el hombre más extraordinario de la historia. Ellos conocían las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban su venida. Ellos se expusieron a la sorprendente sabiduría de Jesús. Ellos vieron el poder de sus milagros y aún así no creyeron. Para esa época ya Jesús había sanado todo tipo de enfermedad, había echado fuera demonios, Cristo había calmado el mar en tempestad, Cristo había resucitado a un muerto, y aún así no creyeron. La alternativa de aceptar a Jesús como Señor es tan odiosa para el hombre incrédulo que él se inventa cualquier excusa para no tener que reconocer lo que es evidente ante sus ojos. La incredulidad, mis hermanos, distorsiona seriamente nuestra capacidad de razonar. Y eso produce en el hombre un terrible y destructivo autoengaño. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, tú te estás engañando a ti mismo. Las evidencias están ahí, pero tú has decidido no creer. Y no me salgas, por favor, con la excusa de que la iglesia está llena de gente hipócrita. Pero si tú crees que la iglesia está llena de gente hipócrita, no te preocupes, cabe uno más, ven. Eso no es una excusa. La razón por la que tú no crees es porque no quieres creer. Tú te estás autoengañando para no tener que someterte a la autoridad de Dios. Ese es tu problema. Tú quieres ser tu propio Dios. Si tú pudieras, tú cambiarías el Padre Nuestro: Señor, venga a mi reino y hágase mi voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Tú quieres tener el control, pero es Dios que tiene el control en la mano, que tú no lo quieras. Dios sigue siendo Dios, no importa lo que tú creas. Uno de los científicos que más promovió el naturalismo en el siglo XX fue Carl Sagan. Muchos lo recuerdan. En Semana Santa siempre daban una serie llamada Cosmos. ¿Recuerdan eso? Digan que sí, no tengan miedo de revelar la edad. Y Carl Sagan siempre aparecía en cada serie diciendo: el cosmos es todo lo que ha habido, es todo lo que hay, es todo lo que habrá. El naturalismo, para los que no están familiarizados con esa terminología, es la filosofía que enseña que todas las cosas que existen tienen una explicación meramente natural. No tenemos que recurrir al Dios de la Biblia para explicar la existencia del universo. Todo se reduce a un montón de procesos naturales que de manera accidental y fortuita produjeron todas las cosas que existen. Eso es lo que enseña el naturalismo. Carl Sagan escribió una novela titulada Contacto, y esa novela fue llevada luego al cine.
Y la trama de esta novela o de esta película luego es que un grupo de astrónomos parecen detectar la existencia de vida extraterrestre. Ellos están estudiando millones de señales de radio procedente del espacio y de repente ellos descubren una secuencia de números primos desde el número 2 hasta el número 101. Cuando hablamos de números primos nos estamos refiriendo a ese tipo de número que solo se puede dividir entre sí mismo y la unidad. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11 son números primos. De manera que estos astrónomos comienzan a escuchar una secuencia a través de pulsos y pausas que los llevan a entender que alguien está tratando de comunicarse con ellos. Por ejemplo, el número 2 eran 2 pulsos y una pausa. El número 3, 3 pulsos y otra pausa, hasta llegar a una secuencia de 1126 pulsos y pausas que abarcaban todos los números primos desde el 2 hasta el 101. Y por supuesto, es absolutamente imposible que esas señales secuenciales se produzcan en el espacio por pura casualidad. Así que estos científicos tan inteligentes concluyen que tenía que ser producida por seres inteligentes de otros planetas. Porque una información inteligente requiere una fuente inteligente que la produzca, ¿verdad? Una conclusión brillante. Pero estos científicos naturalistas saben muy bien que no hay que irse al espacio sideral para toparse con este tipo de cosas, porque toda la materia viva que encontramos en nuestro planeta está llena de información, mucho más compleja que la de los números primos. Por ejemplo, todos los seres humanos tienen unos 10 billones, o sea, 1 millón de millones, 10 billones de células. Y el ADN de cada una de esas 10 billones de células, cada una de esas células contiene una base de datos mayor que la Enciclopedia Británica. Ahora yo sé, ¿verdad?, que hay muchos aquí que nunca en su vida han visto una biblioteca impresa, una enciclopedia impresa, porque ya eso pasó a la historia, ¿verdad? Así que déjenme explicar lo que eso implica. La Enciclopedia Británica cubría unos 500,000 temas que abarcaban entre todos unas 40 millones de palabras. Y lo que yo estoy diciendo, hermanos, es que cada una de las 10 billones de células que hay en nuestro cuerpo contiene más información que la famosa enciclopedia. Por eso es que Bill Gates comparó el ADN con un programa informático, pero mucho más avanzado, dice él, que cualquier software que hayamos podido crear hasta ahora. La pregunta es, ¿cómo es que teniendo toda esa evidencia, tantos científicos descartan la idea de un Dios inteligente y personal que creó todas las cosas con un propósito? O sea, ¿por qué empecinarse en decir que todo fue el producto de un accidente casual, aun cuando eso va en contra de todo sentido común? ¿Cuál es el problema? Pablo lo dice en Romanos capítulo 1 versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. He ahí el problema. El hombre no quiere humillarse ante Dios. El hombre no quiere darle a Dios el honor debido. El hombre no quiere reconocer el hecho de que no somos dueños de nuestra existencia, de que debemos someternos a la voluntad de aquel que nos creó para su gloria. Estos hombres y mujeres de Nazaret se escandalizaron de Jesús. Y la idea es que se sintieron profundamente ofendidos. No porque hubiera nada malo en él, sino porque él no encajaba con la idea preconcebida que ellos tenían del Mesías. Ellos esperaban a otro tipo de gente. Y de hecho, de paso, eso también fue profetizado. Porque en Isaías capítulo 53, ¿cómo comienza el profeta? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Si tú hubieras podido entrar en el túnel del tiempo y llegar a Nazaret,
cuando Jesús estaba creciendo allí, cuando Jesús estaba caminando por las calles de Nazaret, tú no hubieras sabido quién Él es. No había nada especial en Jesús. Él no tenía un halo de santidad ni una luz que salía de su cara. Él era un judío como cualquier otro judío de la época. Dice, no hay parecer en él, no hay hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo que ellos estaban haciendo en Nazaret ya había sido profetizado. Tenían las evidencias delante de sus ojos, pero no pudieron verlas porque no las querían ver. Ese es el resultado trágico de la incredulidad. Y de paso, hermanos, nunca olvidemos que mientras estemos en este cuerpo de muerte, aunque seamos creyentes, el principio de la incredulidad todavía está operando allí. Porque muchas veces nosotros también nos hacemos expectativas de cómo Dios debería obrar. Y cuando de repente Dios nos pone el mundo de cabeza y hace las cosas de una manera como nosotros no entendemos, como no lo hubiéramos planificado, entonces inmediatamente se dispara el dispositivo de la duda. De hecho, déjame decirte algo, cada vez que tú entras en un periodo de prueba, lo primero que se dispara no es la fe. Generalmente lo primero que se dispara es la duda. Y tú tienes que aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda con la fe. ¿Cómo reaccionó Jesús ante la incredulidad de ellos? Eso nos lleva a mi segundo encabezado. La reacción de Jesús a la incredulidad de la gente en Nazaret, versículo 4. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra. ¿Escucharon esa palabra? Profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su propia casa. El Señor no fue indiferente a la incredulidad de esta gente, porque la incredulidad implica un terrible insulto en contra de Dios. Mi amigo, yo quiero que tú entiendas en esta mañana que cuando te niegas a creer en Dios, tú estás insultando a Dios, tú estás deshonrando a Dios. De hecho, vean una vez más la pregunta del versículo 2. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? En otras palabras, si Jesús no obtuvo esas cosas de la mano de Dios, ¿de dónde las obtuvo? ¿Cuál es la alternativa? Porque, mi amigo, no existen muchas opciones. Cuando uno se enfrenta con una persona como Jesús, no hay términos medios. O tú lo aceptas como el Dios encarnado y como Señor de tu vida, o tú tienes que llegar a la conclusión de que él era un loco o un endemoniado. Y de hecho, esa fue la conclusión a la que llegaron los judíos. Ustedes recuerdan cuando estudiamos el capítulo 3, dice en el capítulo 3 de Marcos, versículo 21, cuando sus parientes oyeron esto, que Jesús estaba allí enseñando la palabra, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. La familia de Jesús pensaba que él se había vuelto loco, y más adelante dice, los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Es que no hay otra alternativa. O Jesús era realmente el Hijo de Dios que vino en carne, la segunda persona de la Trinidad, que vino a dar su vida por pecadores como tú y como yo, o Jesús era un loco, o lo que es todavía peor, era un endemoniado. Y si los poderes que él tenía no venían de Dios, entonces ¿de dónde venían esos poderes? La incredulidad es un insulto.
Es un insulto a Jesús, es un insulto a Dios. Estos hombres y mujeres de Nazaret tuvieron entre ellos al profeta más grande de toda la historia de la redención, al Hijo de Dios encarnado, pero no le dieron la honra que se merecen, lo trataron como un cualquiera, lo deshonraron profundamente. Yo te pregunto, mi amigo, ¿eso es lo que tú vas a hacer con Jesús en esta mañana? Porque te quiero repetir otra vez, aquí no hay términos medios. El que no está conmigo está en mi contra. ¿O tú crees que Jesús es Dios y te sometes a su señorío? ¿O tú estás insultando a Dios esta mañana al insultar a la persona de Jesús? Por otra parte, nosotros vemos aquí que la incredulidad de esta gente vino a ser un obstáculo para recibir los beneficios de gracia del Dios de toda gracia. Versículo 5, Marcos capítulo 6, versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Eso no quiere decir de ninguna manera que la incredulidad de esta gente provocó en Jesús una pérdida de poder. No, el Señor seguía siendo omnipotente mientras estuvo en Nazaret. De hecho, Él sanó a algunos. Pero Él decidió no hacer ningún milagro allí. ¿Saben por qué? Porque no tenía sentido que lo hiciera. Él decidió, Cristo limitó su poder, Él mismo decidió no hacer milagros allí. Por causa de la incredulidad de ellos. Porque no tenía sentido que los hiciera. Alguien ha dicho, los milagros de Jesús no eran trucos mágicos para probar lo poderoso que Él era, sino más bien señales del reino que mostraban su poder redentor en operación. Sus milagros, dice este autor, siempre sanaron, siempre restauraron, siempre liberaron a las personas, revelando de esa manera cómo debemos encontrarle a Él por medio de la fe, para que nuestras vidas sean transformadas por Él. Y termina diciendo, Jesús no podía hacer ninguna obra que no fuera redentora. Él no vino a hacer trucos. Él no vino a hacer milagros simplemente por el hecho de hacer milagros. La incredulidad no limita el poder de Dios, pero hermanos, la incredulidad nos roba de la oportunidad de ser recipientes de su gracia, porque no tiene sentido recibir un beneficio de parte de Dios que no nos lleve a tener con Él una relación por medio de la fe. No tiene sentido. Hay mucha gente que van a las iglesias hoy buscando beneficios, buscando salud, que Dios les resuelva un problema económico, un problema familiar. Mi amigo, déjame decirte algo. No es lo mismo querer recibir un regalo que querer tener una relación de amor y de intimidad con el dador del regalo. No es lo mismo. El regalo más grande que Dios tiene para ofrecerte en esta mañana no es tu salud, no es dinero, no es resolverte tu problema económico, no es conseguirte un novio o una novia, no es arreglar tu matrimonio. El regalo más grande que Dios tiene para ofrecerte es Él mismo. Él es el regalo más grande. Así que si tú no lo quieres a Él, no tiene sentido que quieras obtener algo de Él. Por eso Jesús no pudo hacer ningún milagro, porque no tenía sentido que los hiciera en la ciudad de Nazaret. Pero también vemos en este pasaje que la incredulidad de los hombres y de Nazaret causó una profunda tristeza en el corazón de Jesús. Y hermanos, esto es algo que debe golpear nuestro corazón. Ustedes recuerdan la predicación de Carlos Contreras hace unas semanas atrás, cuando él hablaba de lo duro que es para una mujer fiel que su esposo dude de su fidelidad, que su esposo la cele con otros hombres, y esta mujer le dice, wow, o sea, tú piensas que yo soy una cualquiera, que yo soy capaz de irme con otro hombre. Eso ya era una mujer. Bueno, la incredulidad es un insulto a Dios mismo, porque le estamos diciendo a Dios, Señor, con todas las promesas que tú tienes en tu palabra,
Yo no estoy completamente seguro de que tú seas un Dios fiel. Hermanos, la incredulidad es un pecado serio. Es un pecado serio a los ojos de Dios. Vean el versículo 6. Estaba maravillado, Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y yo no creo que la idea es que Jesús lo viera como un fenómeno interesante. Oh, qué interesante que esta gente sea incrédula a pesar de que me conocen desde que yo soy un niño. No, yo creo que la idea del texto es que Jesús estaba profundamente entristecido. De hecho, en los evangelios solo encontramos 2 ocasiones en las que se dice que Jesús se maravilló por algo. En Mateo 8:10, cuando Jesús se maravilló por la fe del centurión. Y en Marcos capítulo 6, cuando se maravilló por la incredulidad de los hombres de Nazaret. Así que Jesús se maravilló por la fe y por la incredulidad. Para el Señor fue muy doloroso ver la incredulidad de esta gente, porque era una manifestación del grado de dureza que había en sus corazones. No olviden que el Señor estuvo rodeado de incredulidad durante todo su ministerio. Esto no era nada nuevo para él, pero en el caso específico de los habitantes de Nazaret, era peor que todo lo que él había visto anteriormente, precisamente por el conocimiento que ellos tenían de Jesús. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? Amigos que están aquí en esta mañana, ¿cuáles aplicaciones prácticas nosotros podemos extraer de un pasaje como este? Bueno, en primer lugar, que el asombro y la incredulidad muchas veces caminan de la mano. El asombro y la incredulidad muchas veces caminan de la mano. Mi amigo, no basta con sentir cierta admiración por la persona de Jesús. Hay mucha gente en el mundo. Yo recuerdo cuando yo era inconverso y mi mejor amigo de la adolescencia me predicó el evangelio y me preguntó una noche: ¿qué tú crees acerca de Jesús? Yo le dije: yo creo que Jesús fue un hombre muy adelantado para su época. Eso parece un elogio, ¿verdad? Para Jesús eso es un insulto. El asombro y la incredulidad muchas veces caminan juntos. Si tú no estás dispuesto a rendirte delante de Él como Señor de tu vida, mi amigo, no sirve de nada que consideres a Jesús como un gran maestro. No sirve de nada que le consideres como una persona extraordinaria. Con Jesús es todo o nada, así de sencillo. Es todo o nada. Pero por otra parte también aprendemos de este pasaje que todos los incrédulos son responsables de su incredulidad. ¿Oíste eso, mi amigo? Tú eres incrédulo porque tú quieres serlo. Tú eres incrédulo porque tú has decidido ser incrédulo. Tú eres incrédulo porque tú no quieres someterte a Dios. Tú eres incrédulo porque tú te rehusas a aceptar el señorío de Dios sobre tu vida. Tú eres incrédulo porque tú quieres ser tu propio Dios. El hombre es responsable de su incredulidad. Ahora, increíblemente también aprendemos de este pasaje que debido a la condición espiritual del hombre es tan sorprendente que un hombre se rehúse a creer a que crea. Debido a la condición espiritual del hombre es sorprendente que una persona, un ser humano racional, ante toda la evidencia de Dios, él se rehúse a creer. Eso es sorprendente. Ahora, debido a que el hombre en su pecado no quiere creer, es sorprendente que crea. Cristo se maravilló de la fe del centurión. A Cristo le maravilló las dos cosas, la incredulidad y la fe, porque solo Dios, por su gracia, puede obrar en el corazón de un incrédulo y hacerlo creer. En otras palabras, tú eres responsable de tu incredulidad, pero si algún día por la gracia de Dios tú llegas a creer en Cristo, la gloria le corresponde únicamente a Dios, porque fue Dios el que tuvo que vencer la obstinación de tu corazón para que tú llegues a creer. La fe es un regalo de Dios. La fe no es tan sencillo como alguna gente piensa que es. De hecho, Pablo dice en Efesios capítulo 1: yo le oro a Dios para que ustedes puedan ver la super eminente grandeza de su poder que operó para con vosotros los que creen. Para que tú puedas creer, Dios tiene que resucitarte espiritualmente. Tú eres responsable de tu incredulidad, pero Dios es responsable de tu salvación, porque la salvación es de Jehová.
¿Recuerdan a aquel hombre cuando se acercó al Señor a pedirle que sanara a su hijo y Cristo le dice, si crees, todo es posible? Y este hombre rápidamente dijo, Señor, yo creo, y parece que después lo pensó mejor. Bueno, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Tú puedes pedirle eso a Dios en esta mañana. Tú puedes allí donde estás decir, Señor, yo reconozco delante de ti, yo soy un incrédulo, yo tengo un corazón endurecido, yo tengo un corazón de piedra, pero yo te pido por favor que tengas misericordia de mí. Yo te pido que transforme mi incredulidad en fe. Por otro lado, también aprendemos de este pasaje que nosotros también, los creyentes, recibiremos el impacto de la incredulidad al predicar el evangelio en el mundo. ¿Con quién andaba Jesús aquí? Andaba con sus discípulos, dice en el versículo 1. Y Cristo quería que ellos vivieran esa experiencia, porque más adelante, en el texto que veremos la semana que viene, dice en el versículo 11, Cristo está dándole órdenes a sus discípulos para enviarlos a predicar, y les dice, en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Cristo les está diciendo, ustedes vieron lo que me hicieron en Nazaret, a ustedes les van a hacer exactamente lo mismo. Yo sé que hay muchos de ustedes aquí que oran por sus familiares inconversos y sufren el hecho de tener hermanos, hermanas que no creen en el Señor, padres, madres que no creen en el Señor, esposos, esposas que no creen en el Señor. Mi hermano, Jesús te entiende, porque Él vivió exactamente la misma experiencia, y nosotros vamos a experimentar al predicar el evangelio en el mundo lo mismo que Él experimentó. Ahora, lo último que aprendemos de este pasaje, y esto es glorioso, hermanos, es que la incredulidad puede ser vencida por el poder de Dios. Dice en el versículo 3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacobo? ¿Quién es este Jacobo? Este Jacobo no es otro que Santiago, el que escribió la epístola de Santiago. Y dice, ¿no están aquí Jacobo, José, Judas? ¿Quién es este Judas? El que escribió la carta de Judas. Y Simón. Estos hombres que durante el tiempo del ministerio terrenal de Jesús no creían en Él, por el poder de Dios fueron traídos a la fe después de la resurrección. De hecho, vayan conmigo a Hechos capítulo 1. El libro de los Hechos capítulo 1. Versículo 13 dice que cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. ¿Y quiénes estaban allí? Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomeo y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Esos mismos hermanos que no creían en Jesús, aquí estaban en el aposento alto, adorando a su hermano como el Hijo de Dios. Y es nuestra oración que en esta mañana todos aquellos que vinieron con un corazón de incredulidad sean también transformados por el poder de Dios, para que salgan por esas puertas siendo creyentes. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Dios encarnado. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Y en base a su obra redentora, ahora el Evangelio te ofrece salvación y vida eterna únicamente por medio de la fe en Él.